¿Es el show de televisión más grande de toda la historia? ¿O es la punta de un iceberg de una enfermedad aún no revelada al público, que además no saben cómo frenar? ¿Es el circo para que el público se divierta? ¿O es la guerra real que atrapa al mundo entero? Esto es lo que verdaderamente importa del impeachment, del juicio contra Donald Trump, para saber si Trump es un robot vivo o una persona muerta. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Y perdónenme por hablarles en claro. And our poll numbers have gone through the roof because of her stupid impeachment. Donald Trump ha sido acusado formalmente de 2 delitos: abuso de poder y obstrucción del Congreso. Trump suspendió la entrega de misiles antitanque a Ucrania. Un chantaje para obligar al gobierno ucraniano a que investigara por corrupción en Ucrania a un exalto ejecutivo de una empresa de gas y a su padre, quien es justamente el rival que le podría quitar la Casa Blanca en las próximas elecciones, el demócrata Joe Biden. Así, Trump usó su poder presidencial para un beneficio personal. Quería dañar la imagen de su oponente e inclinar la balanza a su favor en las próximas elecciones presidenciales. I, Donald John Trump, do solemnly swear, to the best of my ability, serve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. Trump violó su juramento a la Constitución al ordenar a su equipo y sus colaboradores que no ayudaran en nada a la investigación de la Cámara de Representantes y que tampoco acudieran a las audiencias como testigos. Esto es lo que dice la acusación formal que han presentado los demócratas contra Trump. We must be clear. No one, not even the president, is above the law. Trump intenta justificar su acción. Primero lo negó. Después dijo que había cancelado el envío de armas a Ucrania para presionar a Europa a que ayudaran a los ucranianos. Algo difícil de creer, ya que la Unión Europea los ha ayudado más que Estados Unidos. Y ahora Trump asegura que cuando llamó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo la palabra nosotros refiriéndose a Estados Unidos y no a él mismo. The congressional Democrats are pushing the impeachment witch hunt. All of these horrible things, remember? Bribery and this and that. Where are they? They said these two things are not even a crime. Cuando dije en mi llamada telefónica al presidente de Ucrania, me gustaría que nos hicieras un favor porque nuestro país ha pasado por muchas cosas y Ucrania sabe mucho al respecto. Con la palabra nosotros me refería a los Estados Unidos, nuestro país. Los cargos pasarán a votación en el Comité Judicial y después toda la Cámara dará su aprobación final. Como la mayoría es demócrata, es un sí. Después, el Senado decidirá si destituye al presidente. Una condena casi imposible, porque la mayoría de senadores son republicanos. El partido de Donald Trump. Pues mire, no tenemos más que darles las gracias por estar atentos desde regiones tan distantes, incluso gracias a los amigos de Grecia, de Estados Unidos que nos escriben mucho, de Argentina, de Bolivia, de México, de España, de Japón, a los muchachos de Hawái, gracias hombre. Gracias a todos, se lo repito, son ustedes pensando en la misma noticia, aunque pensemos diferente, lo que nos une en una red de energía. Esta noche el maestro, el investigador de dónde están los capitales, ahí ya lo tenemos, Francisco Javier Martínez, analista internacional. Es un placer tenerte aquí, Francisco, gracias. Y del otro lado del Atlántico, desde Chile, descifrando y desafiando al mundo, Esteban Silva Cuadra, respetado analista internacional también. Gracias, Francisco. Comienzo contigo, a ver, ¿cuál es la clave para entender lo que está pasando en Estados Unidos, por favor? O explícame qué está pasando.
Hola, buenas tardes. La clave, voy a intentar muy rápido dar 2 o 3 líneas. Una, tomando datos de hoy mismo de la empresa de encuestas 538, se ve que están pro recusación, pro impeachment el 83% de los demócratas, el 9% solo de los republicanos, y los llamados independientes, que no son ni demócratas ni republicanos, el 44%. Si bien es verdad que va a pasar el trámite y la Cámara va a formular el impeachment y se va a hacer antes de finalizar el año, no va a servir para nada, porque la mayoría demócrata, estamos hablando de que si en la Cámara hay 235 demócratas frente a 198 republicanos, en el Senado es justamente lo contrario, hay mayoría brutal de republicanos. Y teniendo en cuenta que el ministro de Justicia de los Estados Unidos, Bill Barr, ya es llamado por el antiguo patrón del FBI, James Comey, como otro de los abogados del presidente, porque habla hasta de acoso a Trump, el ministro de Justicia, esta colusión, esta confusión de poderes prueba eso de que yo siempre digo que la democracia norteamericana ha degenerado en gerontocracia, gobierno de viejos, plutocracia, gobierno solo y únicamente de los que pueden pagar campañas, los millonarios, y nepotista, es decir, la familia. Y si a esto le unes que ya ni existe ni la separación de poderes, porque los comportamientos pueden ser políticamente dirigidos, no dirigidos, pero los comportamientos claros de los 2 únicos casos de acusación por el que va a salir el abuso de poder y obstrucción al Congreso eran claros. Y eso en otras épocas, por abuso de poder y obstrucción al Congreso, un Richard Nixon dimitía. Hoy día son otros tiempos, hoy día hay una enmarañada situación que luego a ver si me da tiempo a ver, porque ha habido en el interín, ha habido hasta muertos, y me gustará comentar quiénes son estos muertos, pobres banqueros muertos, que curiosamente todos estaban en relación a Trump. Bien. Esteban, gusto en saludarte. A ver, independientemente si lo hizo para beneficio propio o no, Donald Trump, pues si Biden, yo te pregunto, podría haber cometido un delito y si tiene la posibilidad de ser presidente, pues habría que investigarlo, ¿no? Eso en Estados Unidos y en cualquier país del mundo. Pero por el otro lado, si Trump lo hizo para ganar las elecciones, pues es un abuso descarado. ¿Qué es lo que piensas, Esteban? Sería fácil decirte las 2 cosas al mismo tiempo, y la verdad es que creo que sí, las 2 cosas y al mismo tiempo. ¿En qué sentido? Primera consideración, obviamente el impeachment es en la institucionalidad de Estados Unidos, ¿no? Es el resultado siempre de una correlación de fuerza de los distintos actores que influyen sobre eso, ¿no? Estamos hablando del complejo militar industrial, estamos hablando del poder del dinero, Wall Street, las finanzas, estamos hablando de los dueños de los grandes medios de comunicación, estamos hablando del aparato político propiamente tal, es decir, el Congreso, la Cámara de Representantes, etcétera. Eso es lo primero. En segundo lugar, evidentemente, y eso conlleva, ¿no?, a lo que señalaba que las 2 cosas y al mismo tiempo, ¿no?, evidentemente acá los intereses políticos como los intereses corporativos, ¿no?, económicos, como los intereses sectoriales están confundidos. O sea, no existe una lógica, entre comillas, democrática pura, una institucionalidad limpia y pura. En el caso de Estados Unidos, los poderes fácticos, el poder del dinero, está en un maridaje profundo, ¿no?, con el poder político propiamente tal. Y en este sentido, evidentemente hay acción de ambos intereses coludidos y en conjunto. Entonces, por eso la filigrana, es decir, la frontera entre una cosa y otra es prácticamente casi inexistente en este caso, tanto del interés político como del interés del lucro o el interés económico en el uso, ¿no?, de la influencia política, el tráfico de la influencia. No sé si me voy a entender. Entonces, evidentemente, debería siempre ser investigado, pero en el caso de la forma en que el poder toma decisiones, en la articulación del actores, en el caso de Estados Unidos, en la pirámide del poder, evidentemente hay un maridaje entre el poder político, el poder mediático tan claro que esto no puede a veces de un show y también de una manera de debilitar
en la toma de decisiones de estas relaciones de poder dentro del aparato de los Estados Unidos, de las distintas instituciones. A ver si te pueden hablar por teléfono para que se oiga bien el audio, porque hay alguien en el internet pisando el cable y entonces no te deja escuchar, Esteban. Y resumiendo, pues sí, ¿no? O sea, habría que investigar a los dos, porque el problema es que, y de esto no se habla mucho, el problema es que los dos son posibles presidentes, nuevos presidentes después de las elecciones. O sea, los dos tienen posibilidad y pues los dos habría que investigarlos, pero tal parece que la verdad es lo que menos importa, sino que este es un jaloneo. Pero yo te voy a preguntar algo más profundo, Javier. ¿Es posible que esto esté relacionado con la red de corrupción, tráfico sexual, tráfico de influencias, perversión en las autoridades de más alto nivel de todo el planeta, red que tejió precisamente el señor Epstein, Jeffrey Epstein? Pues yo te voy a hablar de hechos y voy a dejar que la audiencia interprete los hechos. El señor Epstein, Jeffrey Epstein, era un agente del Mossad en relación con su pareja Ghislaine Maxwell. Pensemos que el padre Robert Maxwell fue, cuando les presentó en el año 91, era ya agente del Mossad, que usaba para chantajear a políticos y a personalidades de Estados Unidos y demás élite a una troupe de niñas y niños en relaciones pedófilas que se grababan. Este señor Epstein, curiosamente, él tenía a un banquero que se suicidó el mismo día, el mismo banquero que tenía banquero personal Trump. Estoy hablando de Thomas Bowers. Este banquero, que había estado en Citi y fundamentalmente en Deutsche Bank, era el coordinador, ya no lo era en el momento del suicidio, también por ahorcamiento el mismo día que se suicidó Epstein. Estaba siendo, había una investigación del FBI y de dos comités del Congreso y del fiscal general de Nueva York, es decir, no bla bla bla, contra las leyes para ver las violaciones a las leyes contra el lavado de dinero de Deutsche Bank. Este señor, repito, había sido el coordinador de activos y de riqueza, se llama así Asset and Wealth, de Deutsche Bank Holding en Estados Unidos, de la filial alemana Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Entonces, este señor, Thomas Bowers, había sido el supervisor del banquero privado de Trump, la señora Rosemary Vrablic, a la cual le había puesto en sueldo en 2006, creo, en un salario de $3 millones al año, y había concedido préstamos a Trump y a sus empresas por más de 2.000 millones. Curiosamente, cuando se está abriendo esta investigación contra Vrablic, es cuando este señor Thomas Bowers, que era ex banquero y custodio de documentos, también era el banquero de Epstein, se suicidan ambos el mismo día, uno en su casa de Malibú y el otro en la prisión donde ya había sido condenado, porque recordemos, era su segunda condena. En el 2013 ya había sido condenado Epstein tras conducta por delitos sexuales contra niños, y por eso le negó todo JP Morgan, pero al negárselo JP Morgan, Deutsche Bank sí que le admitió, y compaginaron, aparte de tener amistad durante años, este demócrata ya fallecido Jeffrey Epstein, eran todos clientes, tanto Trump como Epstein, del mismo supervisor de banca privada, Thomas Bowers. Oye, y quiero decir que además, Francisco, habían sido presentados ambos. Francisco Javier, y que además me imagino que este grupo son los que modifican las tasas de interés a nivel mundial y jalan para allá y para acá las finanzas. Pero a ver, explícame, ¿qué tiene que ver esta red de pedofilia con el impeachment de Trump? ¿Es una venganza o es que lo quieren sacar del poder? A ver, arma las piezas, por favor, Francisco. A ver, no voy a juzgarlo, voy a poner los hechos encima. La realidad es que hay nexo común, es decir, el Epstein es banquero, o era, mejor dicho, banquero. Tenía el mismo banquero, el señor Epstein, que el señor Trump. Compartían a Thomas Bowers, que eran, aparte de banqueros, amigos de Deutsche Bank, porque era el jefe de su gestora privada, Rosemary Vrablic.
se hicieron préstamos a las empresas de Trump antes de ser presidente y siendo presidente, violando todos los criterios de riesgo bancario, porque no da tiempo para contar todo el expediente. Tengo todo el expediente de Trump con Deutsche Bank desde el 2010, pero lo que iba a ser una demanda contra Trump por Deutsche Bank por un préstamo que no había pagado de 500 millones de dólares se convirtió luego en distintos préstamos en apalancamiento puro y duro para ir comprando determinadas propiedades y determinados hoteles de un señor que partía de un impago. Eso partiendo de... y luego compartían el que desde los años 90 Trump y Epstein coincidían en muchas fiestas. No digo más. Solamente daría una referencia. Reporteros de American Media Incorporation, que para eso me han autorizado, han publicado un libro. Estos reporteros son Dylan Howard y Melissa Cronin, que se titula el libro, acaba de salir hace unos días, Epstein, Dead Men Tell No Tales. Es decir, sobre Epstein, hombre muerto no cuenta cuentos, sería una traducción así a grosso modo, donde se ven mucho de las prácticas pedófilas de sectas, que si me da tiempo diré que sectas. No sé si las sectas son para encubrir o si es que realmente pertenecían a estas sectas heréticas, cultos apóstatas perseguidos por el propio judaísmo, que son sectas de Sabbatean y son sectas franquis. Habría que explicar lo que significa una cosa y otra. Son sectas que desde el siglo XVII son la base de lo que se llama el orden satánico, y son sectas que practican a través de las orgías como una manera de acercarse a través de la depravación a la superación. Y esos son esos cultos de Sabbatí o Sabbatai Sevi, que en el 1666, y de Jacob Frank en el siglo XVIII, del cual, por cierto, también uno de los primeros Rothschild del siglo XVIII también era partidario de este Jacob y Eva Frank, que son los seguidores de Sabbatai. Y esto cuadra, no sé si perfectamente, con el tráfico sexual infantil de Jeffrey Epstein, llevándoselo a todos los mandatarios de alto nivel del mundo, ya sea para chantajearlos, encubrirlos. Y a mí me preocupa otra cosa más, Francisco, que en este periodo de 6 años se han muerto muchos banqueros, y justamente los globalistas han estado en contra de Donald Trump, que se le ocurrió o que es parte de este movimiento de regresar al patrón oro. ¿Puede ser eso, Francisco? Este incremento que señalas, perfecto, tenía la nota, me encanta que me lo preguntes, porque el incremento de suicidios de los principales banqueros desde el año 2014, vamos ya por la cifra de más o menos 40, 41, 42. Otro, William Broeck-Schmidt, ex ejecutivo también de Deutsche Bank, en torno a la cincuentena, era un exfuncionario de la Fed, era un analista de derivados de Deutsche Bank y anteriormente había estado también en JP Morgan. Todos estos banqueros del globalismo, por cierto, Deutsche Bank estuvo, como tú bien has dicho, con el escándalo Libor, que le costó 20.000 millones de dólares en multas, pero la relación globalismo y financieros y estos grupos, pues hay más que no son sospechas, son hechos, y además hay datos, solo que las investigaciones a nivel prensa parece que no les interesa mucho incidir sobre coincidencias de dos banqueros, es decir, un financiero agente del Mossad, Epstein, muerto el mismo día que su banquero, que era también banquero de Trump, el otro banquero que he comentado, William Broeck-Schmidt, también ex ejecutivo de Deutsche Bank, que se suicida. Todos se suicidan ahorcándose, es decir, es una práctica que ninguno varía. Bien, a ver, Esteban, ¿qué piensas de lo que nos está diciendo Francisco? Que más de lo que muchos analistas opinan, más allá de que esto es un show para no... Quizá esto sea verdaderamente una guerra, y lo que estamos viendo es como show, pero atrás hay una guerra entre pro-globalistas, entre nacionalistas, entre supremacistas, unos que quieren todo el imperio para el mundo y otros que quieren replegarse como Trump solo al nacionalismo. ¿Qué me dices, Esteban, por favor? Mira, la verdad es que el conflicto en el poder, y si lo vinculamos al poder del capital y la manera en que se reproduce el capital, sea la forma de expansión global
o su relación con lógicas de capital local, ¿no? Estamos hablando además del capital financiero especulativo global, ¿eh? Porque sí puede ser que toda esta realidad que supera la ficción, muchas veces la realidad supera ciertamente la ficción, sea parte de un conflicto y de diversas formas en que se expresa el conflicto. Ahora, yo no creo que se trate, y me imagino que eso no es lo que se está tratando aquí de expresar, de un conflicto tan claro entre globalistas, entre comillas, versus no nacionalistas, sino que están todos mezclados, porque es lo mismo que hablar de desregulación, ¿no? En materia del capital a nivel internacional versus aquellos sectores que buscan el proteccionismo. En mi opinión, en el campo del capitalismo global del norte, en este caso los Estados Unidos, son dos caras de una misma moneda. El libre comercio, los librecambistas respecto de los proteccionistas, porque es un conflicto intracapital e intracapitalismo global central. En este caso es el capitalismo del norte, no tiene que ver con la periferia o con las formas de desarrollo, la relación entre el capital financiero, especulativo, local respecto del globalismo. Entonces, yo creo que ahí hay ajustes intracapitalistas y creo que este es un conflicto del poder, de cómo se desarrolla y quién le da direccionalidad. Estados Unidos, por ejemplo, con la propia llegada de la administración de Donald Trump, se retiró de la firma del Tratado Transpacífico, que hoy día se llama TPP-11, pero no es precisamente, ¿no?, porque se trate de un proteccionista versus, no, estamos hablando de ese tipo de instrumentos son parte del reparto del mundo desde el punto de vista del capital, de la relación entre las corporaciones transnacionales, el capital financiero especulativo, que no es lo mismo que el capital con lógicas productivas. Efectivamente, todo eso ha cruzado el debate y las formas de poder en la administración de Trump en relación a su propio campo de apoyo, ¿no?, sea empresarial, sea económico, sea el complejo militar industrial, o en relación a los demócratas y a las lógicas más liberales en el sentido de reguladoras o librecambistas. Entonces, no sé si me van a entender, o sea, yo creo que no es limpio y claro que es un conflicto entre dos puntos. Yo creo que al interior hay esas tendencias. Ciertamente Donald Trump también expresa un supremacismo blanco, una visión de extrema derecha, hiperideologizada en muchos planos, de un proteccionismo que tiene más que ver con la protección a propósito de su conflicto con China, ¿no?, de las zonas especiales de producción, y con relocalizar un tipo de lógica de desarrollo industrial en Estados Unidos que había ido perdiendo pie en relación a el intercambio global mundial y a las formas de producción del propio capitalismo del norte, del cual Estados Unidos forma parte. Pues mira, ahí está la tesis, ¿no? Sí, creo que muchos se pueden haber sido suicidados, no tengo ninguna duda, claro, de que aquí hay conspiraciones y formas que se expresan subversivas y no solo explícitas cuando hay un conflicto en el poder. Bien. Y de la direccionalidad que va a tener el poder, sin lugar a dudas. Gracias, Esteban. Pues mira, con lo que nos dice Francisco y con lo que nos dices tú, pues ahí está la tesis, ¿no? Para que también la gente lo decida. No es un bando contra otro, sino es dentro entre quién me cae mal y quién obedece. Y entonces ahí se arma la grande. Ya nos vamos, Francisco, dos cositas. Dicen que a Donald Trump pues no le va a pasar nada, menos con las cifras. Acaba de firmar está presentado otro acuerdo de libre comercio con México y Canadá que ya llega al $1 billón, que supera por doble el comercio con China. Luego, además, la tasa de desempleo es la más baja en medio siglo en Estados Unidos y no hay inflación, y además se crearon 250,000 de empleos. Con esto, pues Donald Trump está feliz, dice que nadie lo va a sacar de ahí, pero también yo te pregunto, ¿es síntoma de qué? Y además, si Donald Trump llegara a ser afectado por el impeachment, ya sea legal o no legal,
sino solo su imagen. Esto podría encender aún más la polarización de Estados Unidos. Me refiero al pueblo, a la furia de los grupos supremacistas como el KKK y muchas bandas que están bien armadas, que podrían protagonizar un levantamiento dentro de Estados Unidos. Ay, contéstame 10 segundos porque me tengo que ir. Ya hice por lo menos el planteamiento. Totalmente de acuerdo. De hecho, Nancy Pelosi ha dado ya la aprobación por parte de los demócratas en el Congreso a ese acuerdo que estás hablando de los países de Norteamérica. El choque constitucional histórico va a ser brutal, es decir, estamos hablando de un choque altamente partidista, una separación brutal entre un Congreso que representa la soberanía popular y un Senado. Y una desaparición de lo que es ese mito de la separación de poderes, porque para terminar diría, ¿qué hace, si nos queda duda, un abogado del presidente que no era miembro del gobierno haciendo gestiones en política exterior? Me refiero a Rudy Giuliani. Con Ucrania. Gracias, nos vemos. Gracias a los dos. Pues no hay ningún país en el que décadas después el iceberg salga a la luz. No hay ningún país en el que décadas después se revele o se descubra lo que realmente pasó. Una carta, un audio, una foto, un testigo. Y Estados Unidos es uno de los que encabeza la lista. Mañana aquí analizaremos a detalle la revelación que deja con boca abierta incluso a muchos militares. No sabíamos ni qué estábamos haciendo. Nadie nos decía nada. Si el pueblo de Estados Unidos se enterara, estas son las palabras de un general estadounidense de 3 estrellas. ¿Dónde estaba ese general? Mañana aquí en Detrás de la Razón. Buenas noches.